Bien, les decía, lo que vamos a hacer, están viendo mi pantalla, entiendo, sí. Sí. Sí, Sí, se ahora sí. Esperen que deshabilito, Ahí se está presentando. deshabilito mi cámara, así no consume, no consume. Bien, lo que les decía, Ah, no, que quedó así congelada, profe. ahí apagué mi cámara. Sí, ven, estoy pasando una presentación, ¿la ven? Sí, se ve, Sí, se sí, ve. se ve. Sí, Genial. profe, sí, Sí, sí. yo apagué la cámara para que no consuma datos a su vez. Ahí Nada, una chica, dos personas ponen que no ven, pero no sé. yo no veo. ¿No ven la presentación? Ahí está. Bien. Bien. Sí, a veces tarda un cachito. Cachito. Les estaba diciendo, la semana pasada yo les decía, nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, tenemos una computadora, queremos saber cómo funciona por dentro, pero primero tenemos que ver cómo representa los datos la computadora. Acá en la plataforma tienen estos tres videos de las presentaciones que yo les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Esto es una lista, si se fijan, tienen tres videos, ¿sí? Tres clases, que es un poco lo que les voy a hacer un repaso yo ahora de lo que está en esos tres videos. Y ya después pueden ir a ver esto de máquina multinivel, pero no se preocupa que lo vamos a ir viendo. Pero aquel que lo quiera ir viendo de antemano, o porque ya lo entendió, o porque lo maneja y porque ya lo sabe, pueda ir avanzando. La idea es justamente tirar para arriba y no para, o sea, traccionar para que aquel que va más rápido pueda seguir avanzando y no retrasar y aburrir al que por ahí va más ligero. Y cada cual va con su ritmo y con su tiempo. Esa es la ventaja de tener los videos y tener las presentaciones y ese tipo de cosas, que uno puede ir para adelante, para atrás, y si con el video no va, tenemos las clases presenciales. ¿Sí? Entonces, lo que vimos es, bueno, dijimos, ¿cómo representa los datos la computadora? Bueno, dijimos por la arquitectura von Neumann que el señor von Neumann dijo, vamos a trabajar con números binarios, el sistema binario. Hasta ahora nosotros conocíamos el sistema decimal, trabajábamos con dígitos, ¿sí? Trabajamos con dígitos del 0 al 9, o sea, el decimal trabaja del 0 con números del 0 al 9. En total son 10 dígitos, entonces se dice que la base con la que trabajamos es 10, ¿sí? Y estuvieron viendo con Mati, ¿sí? Y con los videos esa comparación entre, bueno, tengo un sistema decimal que en cada una de las posiciones, que eran la unidad, la decena, la centena, como lo conocía, que ahora se llaman unos, dieces, cienes, y bueno, cambió ahora, hay que ver por si hay alguno más jovencito que yo, pero la unidad, la decena, la centena, ¿sí? En realidad era esto, era el número multiplicado por, en este caso 1 es 10 a la 0, ¿sí? Yo tengo acá la primera posición es 10 a la 0, y en base a eso, sumando todos esos números, ¿sí? Sumando, ¿sí? Si tengo que escribir el 23, 2 por 10 me da 20, y 3 por 10 a la 0, que es 1, ¿sí? Me da 3. Entonces, de esa manera armo el 23. Con el sistema binario, ¿sí? Bueno, y con el tema de la coma lo mismo. Y esto por ahí lo pueden ver, ¿sí? Con la calculadora científica. La calculadora científica hace eso. ¿Qué pasa? La calculadora científica tiene un display, tiene una pantallita que me muestra. Esa cantidad de números que me puede mostrar la pantallita es limitada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo que representar un número de más cantidad de dígitos que los que tiene la pantallita? Bueno, lo que va a hacer es aplicar la notación científica. Entonces, ¿qué hace? Pone el número, si es 32 y no le alcanza la cantidad de números, pone 3,2 por 10, ¿sí? Elevado al exponente. Y de esa manera, ¿sí? Con ese exponente voy corriendo la coma. Entonces, en el sistema decimal funcionaba de esa manera, o sea, volvemos a la escuela, ¿sí? Estamos volviendo a la escuela, que nos enseñaron esto, la unidad, la decena, la centena. Esto lo vimos en la escuela, ya lo tenemos automatizado. Pero ¿por qué lo traemos? Porque
queremos entender cómo funciona el sistema binario y vemos que el sistema binario funciona de la misma manera, ¿sí? A ver, la notación del sistema binario funciona de la misma manera con la única diferencia de que la base en vez de ser 10 es 2, ¿sí? Entonces, cada una de las posiciones de unidad de decena centena cumplen lo mismo que acá, ¿sí? El primero es 2 elevado a la 0, el segundo 2 elevado a la 1 y así sucesivamente, ¿sí? Acá ustedes tienen una tabla y esta tabla por lo general la van a ver también en álgebra, ¿sí? Cuando tengan álgebra, si es que tienen álgebra, van a ver y van a trabajar con este tipo de tablas. Después vamos a trabajar con álgebra booleana, pero desde otro lado, no nos vamos a meter en la parte matemática, es un problema de los profes de álgebra, y se los dejamos porque no queremos que nos insulten a nosotros, insulten a los profesores de álgebra. Con lo cual, nosotros vamos a trabajar con sistema de numeración binario. Y si miramos, es exactamente lo mismo que con el sistema decimal, con la única diferencia que lo que cambia acá es que en vez de tener un 10 tengo un 2, ¿sí? Y los posibles valores son 0 o 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para armar los números? Y ahí tenemos dos maneras de armarlo, ¿sí? Hay dos formas de armar el número. La más sencilla y la que vamos a ver nosotros y es la que nos interesa porque no queremos que nos odien tampoco, pero sí tienen que saber que existe la otra. Entonces, lo más sencillo es ponerle pesos, ¿sí? Es decir, bueno, la primera posición que es 2 a la 0, 2 a la 0 es 1. La segunda, 2 a la 1 es 2. La siguiente es 4. Si se fijan, es el anterior, el 4 es el anterior multiplicado por 2. Este es el anterior multiplicado por 2 y así sucesivamente. Por lo general vamos a trabajar con 8 bits. Vamos a trabajar con 8 bits por una cuestión de que es más cómodo y es un número razonable y que podemos manejar, ¿sí? 8 bits son del 2 a la 7 para abajo. Entonces, si yo sumo todos estos números, me da el número 256. 256 es un número razonable y es una cantidad de bits razonable para trabajar. ¿Podríamos utilizar más bits? Sí. ¿Las máquinas utilizan más bits? Sí, usan 32, 64. Ahora, si yo les digo, armen un número de 64 bits, y la realidad es que se van a acordar de mí y de toda mi familia. Entonces, no es la idea es que entiendan cómo funciona más allá de la cantidad de bits, ¿sí? Y para la parte fraccionaria, funciona de la misma manera. ¿Y por qué les doy esto que ustedes ya vieron? Porque nos vamos a centrar en la parte fraccionaria que quiero empezar a comentarles y empezar a que sepan que, bueno, está bien, yo represento números enteros con el sistema binario, pero ¿y qué pasa con los negativos? ¿Y qué pasa con los números fraccionarios? ¿Y qué pasa si yo quiero representar un número fraccionario con un negativo fraccionario? Bueno, entonces ahí tenemos que empezar a ver, ¿sí?, los diferentes sistemas que hay, los diferentes sistemas de numeración, para llegar a la conclusión de cuáles son los que utilizan la computadora, que son dos, nada más que dos, ¿sí? Pero esos dos utilizan parte de los otros que vamos a ver, ¿sí? Y es por eso también que vemos lo que vemos. Entonces, un número fraccionario, si yo les digo, escriban un número fraccionario, ustedes lo podrían escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben los pesos de la parte positiva y saben de la parte entera, perdón, y los pesos de la parte fraccionaria, ¿sí? Bien, ahora, si yo les digo, escríbanme el 2,3, ustedes el 2 me lo van a poder armar porque los pesos son sencillos, y el coma 3, ¿cómo armo? ¿Cómo armo todo este número? ¿Cómo hago para sumar y saber qué números tengo que sumar para armar el coma 3? ¿Sí? Entonces, dijimos, uno de los métodos para la parte, vamos a centrarnos ahora en los enteros positivos. Si yo tengo que armar los enteros positivos, vieron por los videos y seguramente lo que les explicó Mati es, bueno, perfecto. Si yo quiero armar un número, ¿sí?, lo único que tengo que hacer es, la única manera que tengo en los binarios de armar el número es ponerle
al número que multiplica, ¿sí? Como veíamos acá, ¿sí? Al número que multiplica el 10 al cuadrado, en realidad el número que multiplica el 2 al cuadrado puede ser o un 0 o un 1. En el sistema decimal podría ser un número del 0 al 9. Acá puede ser un 0 o puede ser un 1. ¿Sí? A ver si está... No, está acá. Entonces, si puede ser un 0 o un 1, yo la única manera que tengo para armar el número es decir, bueno, pongo un 1 en aquel valor que quiero sumar, en aquel peso que quiero sumar. ¿Sí? Este sistema por ahí se llama sistema de pesos. Entonces, si yo quiero armar el 32 en binario, ¿qué voy a hacer? Y estoy trabajando con 8 bits, o con 9 bits en este caso, pongo acá el 256. ¿Lo quiero sumar? No. Entonces le voy a poner un 0. ¿El 128 lo quiero sumar? No, le pongo un 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier número me da 0. Entonces no me va a sumar en la suma general, ¿sí? Lo mismo que acá en los decimales. ¿Sí? Si yo acá tuviera que escribir el 20, en realidad este es 0 por 1. ¿Se entiende? Entonces ese valor no lo sumaría, pasa exactamente los decimales. La diferencia está en que los decimales ya los tenemos incorporados, ¿sí? Entonces, y con la parte fraccionaria ya se empieza a complicar. La parte fraccionaria lo vamos a ver después. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a centrarnos primero en la parte, en los números enteros, positivos y negativos, y después nos vamos a ir a los fraccionarios. Y el otro método es el método de sucesión, de división sucesiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo que escribir el 12, la verdad es que es un número sencillo. Ahora, yo le digo, díganme cómo es el binario del 10.500 y tienen que dividir del 10.500 dividido 2 y dividido 2 y dividido 2 y dividido 2, la realidad es que, de vuelta, me van a odiar. Entonces, sí contarles que el método de división existe, ¿sí? Yo puedo, el 12 lo divido por 2, me da 6, ¿sí? El resto, ¿cuánto me da? Y la realidad es que el resto me da 0. 6 dividido, el resto lo vuelvo a dividir, me da 3, ¿sí? Perdón, el resultado me dio 6, lo vuelvo a dividir, me da 3, el resto de vuelta 0. 3 dividido 2 no me da un número entero, entonces voy a tener resto, ¿sí? El resto va a ser 1. Y lo mismo de vuelta, 1 dividido 2, ¿sí? Me va a dar 0 porque me da un número fraccionario, me da 0,5, entonces voy a tener resto 1. Y de esa manera, ¿sí? Voy a armar el número de abajo para arriba, ¿sí? Y voy a poner el bit MSB es bit más significativo y el LSB es bit menos significativo por las siglas en inglés. Entonces, de esa manera, con los restos de la división, puedo armar el número, ¿sí? Puedo armar el número binario. Con lo cual, si quieren validar que lo que hicieron está bien, lo pueden hacer. Ahora, si buscan en internet, hay 3 millones de páginas que ponen, e incluso la calculadora, ¿sí? Yo estoy en Linux, pero en Windows pasa exactamente lo mismo. Linux es otro sistema operativo. Yo pongo acá, en Windows está también el modo programación, y escribo el 10, ¿sí? Y le pongo acá binario. ¿Dónde está? Me perdí. Perdón. El 10 en decimal, ¿sí? Y fíjense que acá me armó el binario, ¿sí? 8. Vamos acá. ¿Sí? 8. Este es el 4. Si le pongo los pesos, fíjense, si voy a los pesos de acá, ¿sí? Si voy a los pesos de acá, fíjense, el primero es el 1. Está en 0, entonces no lo sumo. El segundo es un 2. 2. El 4 no lo sumo, entonces 2 más 8, ¿sí? Formo el 10 en decimal. ¿Está? Tengo una pregunta, ¿esa calculadora dónde está? La calculadora de Windows también lo tiene. No tengo yo la calculadora de Windows acá porque no estoy usando Windows. Pero sé que... Sí.
No entiendo cómo se suman. Eh, Los ¿Cómo se binarios, suma? Vamos. los binarios no se suman de atrás para adelante, Sí, de derecha a izquierda. de derecha a izquierda sería, ¿no? Es lo mismo. depende. La suma es igual, la hago de atrás para adelante, de adelante para atrás, es la misma. Esperen. Editor de texto. Vamos a un editor Sí, de texto. profe, la calculadora de Windows también lo tiene. ¿También lo tiene? Sí, recién lo Sí, la chequeé. tiene. Ahí recién la vi. ¿Sí? Bien, yo tengo que escribir, vamos a escribir el 48, no, 45. ¿Sí? Sí, tengo que, les digo, vamos a escribir el 40, están todos viendo el editor de texto, ¿no? Vamos a escribir el 45 y lo vamos a escribir con 8 bits. El primer peso es 128, fíjense. Vamos a usar este, vamos a trabajar con 8 bits. El primer peso es, vamos a escribirlos todos, si no se me olvida. Vamos, venga, acá. Vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos siempre encima. Listo. El primer peso es 128. ¿Sí? Ahí. El segundo es 64. Perdón, vamos a hacer así. 64. El tercero es 32. El cuarto, 16. El quinto, 8. ¿Sí? 4, 2 y 1. ¿Hasta ahí todo entendieron? ¿Quedó claro? Sí, no, más o menos. Si alguno me dice que no, no. Sí, profe, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo que armar el 45, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero, fíjense, este peso, ¿es mayor o es menor a 45? Mayor. Es mayor. Mayor. Entonces, si es mayor, no lo voy a sumar. ¿Sí? Este lo voy a poner en 0. Ah, El 64 es mayor o es menor? Es mayor. Entonces lo voy a poner en 0. Fíjense, el 32 Ahí va menor. Uno. es menor. Entonces lo voy a poner en 1. ¿Qué voy a hacer acá abajo? Voy a hacer 45 menos 32. ¿Cuánto me da esto? 13. 3. ¿Sí? Entonces, ahora el número que me queda armar, que me resta armar, es el 13. ¿Sí? ¿16 es mayor que 13? Sí, va a 0. Sí. Entonces va a 0. ¿El 8 es mayor que 13? No, es menor. Bien. Uno. Ahí va el 1. Venimos acá y le restamos 8. Esto me da 5. Me queda armar el 5. 1. Fíjense, Ahí va el 1. el 4 lo pongo en 1. 0. 0 y 0. Esto, 0 y 1. Y 1. 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es lo mismo que si yo hiciera, fíjense, 32 más 8 más 4 más 1. En realidad es lo mismo que si yo hiciera 1 por. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Esto es 0 por 128 más 0 por 64, ¿sí? Más 1 por 32 más 8, perdón, más 16. 16 por 0 más 8 por 1 más 2, perdón, 0 por 2. Me faltó el 4, No profe. me faltó el 4. Tiene razón. 1 por 4, 0 por 2, Y 1 por 1. 1 por 1. De vuelta, el 128 es 2 elevado a la 7. El 64 es 2 elevado a la 6. Entonces, a ver, nosotros cuando escribimos el decimal, si tenemos que escribir el decimal que teníamos, tengo que escribir el 45 en decimal, esto es 4 por 10. Benja, No sé cómo poner cuadrado acá. Benja, Sí. acá hay alguien con el micrófono abierto y me hace retorno seco, no se entiende nada. A ver, ¿alguno con el micrófono abierto? Que lo cierre. Espérate que... Ahí está. Ahí está.
Sí, sí, ya estamos todos en orden. Les decía, fíjense que si yo tengo que escribir el 45 en decimal, yo hago 4 por 10 y 5 por 1, ¿sí? Pero yo cuando le digo escriban el 45 en decimal, no escriben esto, ¿sí? No escriben esto. Entonces en el binario ustedes no escriben esto, ¿sí? En el binario, ¿qué escriben? Si yo les digo escriban el 45, 45 es 45 que es 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Se entendió? ¿Sí? El binario que ustedes escriben es esto. De vuelta, pueden hacer 45 dividido 2, dividido 2, dividido 2, dividido 2, o poner los pesos. La realidad es que cuando ustedes se familiaricen con los pesos, y es sencillo, porque si se fijan es 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? Cuando se familiaricen con los pesos, van a ver que va muy rápido, ¿sí? Va muy rápido. ¿Quedó claro? Con este método de los pesos, Sí. se lee de izquierda a derecha, al revés de la división, los ceros y unos, para transformarlo a binario, digo. O sea, Sí, cuando es vos que en dividís realidad por dos- voy más con los pesos, sí, es como el decimal. Ajá, perfecto. ¿Sí? No, porque cuando vos dividís por 2, después lo tenés que leer de izquierda a derecha para poner el número binario. Está bien, sí. Es Sí, el vos lo- fraccionario. Claro, sí, perfecto. sí, ahora te entendí, sí. Gracias. Está esto, entonces vamos a sacarle esto siempre encima. Si alguno no queda claro, me dice, ¿sí? Por favor, la idea es que acá se saquen las dudas, ¿sí? Entonces, si se fijan, a ver, si alguno no tiene la calculadora científica de Windows, porque tiene un Windows viejo, por lo que sea, y no la encuentra, lo que sea, en internet hay 3 millones ponen conversor de binario a cosas, e incluso las calculadoras tienen conversor a hexadecimal. Fíjense que yo escribo el 10 y me dice que en octal es el 8 y en hexadecimal es la A, ¿sí? Nada. Lo convierte rápido. Vamos a cerrar esto. ¿Sí? Entonces, tienen los dos métodos. Para la parte fraccionaria, ¿sí? Para la parte fraccionaria, después van a tener un video explicativo, pero para cuando ustedes vayan a la práctica y hacer la parte fraccionaria. Pero la parte fraccionaria funciona, en vez de dividir por 2, lo que hago es multiplico por 2. Y de esa manera armo el número. Fíjense, si yo tengo que armar el 0,3195, lo que voy a hacer es, o sea, el coma 3125, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es agarrar ese número y multiplicarlo por 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar con la parte entera de la multiplicación, ¿sí? En este caso la parte entera es 0, me quedo con 0. Vuelvo a poner este número como está acá, ¿sí? 0, y la parte fraccionaria. 0,025 lo multiplico por 2. Me quedo con la parte entera. La parte entera es un 1, ¿sí? Me quedo con el 1 acá. Y de la parte, después, ¿qué hago? Me agarro la parte fraccionaria, le pongo un 0 adelante, 0,25, lo multiplico por 2. ¿Hasta cuándo? Y hasta que llegue a 1, 1,0, ¿sí? Yo después multiplicar por 0 no tiene ningún sentido, ¿sí? Seguir multiplicando por 0 me va a dar 0. Y 0 después de la coma, a la derecha, ¿sí? No aporta nada. Si yo escribo 0,5 en decimal, 1,5 y 1,50, la realidad es que es lo mismo. El 0 del 50 no me está aportando nada. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? En cuanto a la numeración hexadecimal, no sé si les comentó Mati, ¿sí? Pero en la práctica ustedes tienen conversor de decimal a binario, de binario a hexadecimal y de decimal a hexadecimal, ¿sí? El hexadecimal es exactamente lo mismo que como estuvimos viendo en el binario y en el decimal, con la única diferencia es que como es hexadecimal, la base es 16, ¿sí? Es la única diferencia. No tiene sentido que nosotros nos pongamos que yo me ponga a hacer ejercicios de conversión
de binario a hexadecimal, de hexadecimal a binario, y que ustedes tengan que multiplicar por 16 para armar un número. Hay 3 millones de conversores, la idea es que entiendan cómo funciona. Y lo principal, ¿sí? Lo principal de todo es que entiendan que un dígito en hexadecimal, ¿sí? Un dígito hexadecimal son 4 binarios. ¿Y por qué aparece el hexadecimal y por qué damos el hexadecimal en la materia? Porque la realidad es que después cuando lleguemos casi al final, vamos a ver que la computadora trabaja mucho con el hexadecimal. ¿Por qué? Porque si a uno le tiene que mostrar un número y le muestra un binario, lo más probable es que no te acuerdes del binario. Y por otro lado, fíjense que si yo tengo que escribir el 10, en binario necesitaría 4 caracteres, mostrarme por pantalla 4 caracteres, cuando en hexadecimal me muestra un solo carácter. ¿Qué es lo que está haciendo el hexadecimal? Y achicando la cantidad de caracteres que necesito para mostrar un dato o mostrar un número. ¿Sí? Cuando yo tengo acá, ¿sí? 2 dígitos en decimal, 4 en binario y en hexadecimal tengo un solo dígito. A medida que crecen los números, tengo, ¿sí? Voy a ir, necesito menos dígitos para representar y mostrar un número o mostrar un dato. Después vamos a ver que existe una tabla que es ASCII.cl, ¿sí? Está la tabla ASCII, la tabla Unicode, que lo que me dice es, bueno, ¿cómo representa los símbolos la computadora? ¿Cómo muestra un carácter? Bueno, ¿cómo muestra un número? Bueno, tiene un número en hexadecimal asociado, ¿sí? Si yo quiero escribir el 0, mostrar el 0 por pantalla, cuando lo muestro por pantalla no es un número, sino que es un carácter, ¿sí? Y tiene asociado un número en hexadecimal, ¿sí? Entonces, todos los caracteres que nos muestra, está la tabla ASCII, está hoy Unicode, ¿sí? Que seguramente la han visto. Acá. Hay diferentes codificaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La tabla ASCII requiere de 7 bits, ¿sí? Utiliza 7 bits. ¿Qué quiere decir? Con 7 bits me alcanza para representar todos los símbolos que hay en la computadora. ¿Les parece que hoy, ¿sí? 7 bits, ¿cuántos son? Son 128, ¿sí? 128 caracteres diferentes. ¿Le parece que hoy, en la época en la que estamos, hay solamente 128 caracteres? Y la realidad es que no, hay muchos más, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, que tenía razón, que hay mucho más que eso. Hay mucho más que No eso, me llevo a ¿sí? decir que Entonces, van a ver que hay un montón de codificaciones. Está Unicode, ¿sí? Universal es un estándar que define, bueno, define esto. Define, bueno, el carácter, la letra A, ¿con qué número binario le corresponde? Porque imagínense que si cada fabricante de computadoras utilizara un código diferente para los caracteres, sería un caos, ¿sí? Entonces, hay una codificación, hay un estándar que me dice, bueno, el carácter en la A tiene tal número binario, tal número lo representa tal número, que después se codifica en binario, la computadora lo codifica en binario, ¿no? Pero si se fijan acá en la tabla ASCII, que estamos hablando de la ASCII porque es la más sencilla, y de vuelta, son números manejables, pero ¿sí? Fíjense que el ASCII número 48, el número 48 se representa con 3 ceros en hexa, ¿sí? Que en el fondo es el binario, en el fondo es un binario, ¿sí? La computadora es un binario. Pero bueno, nada. Eso también lo vamos a tener que estudiar. Las codificaciones. Y ¿Las codificaciones o la conversión? la conversión sí. La conversión la vas a utilizar, ¿sí? La vas a utilizar en la práctica y te vas a dar cuenta que es súper sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque si yo quiero escribir, fíjate, quiero escribir el 10, ¿sí? Tengo 4 dígitos, ¿sí? Si yo te digo, escribí el número, fíjense, vamos acá. Vamos a abrir otra pestaña si no se me olvida.
¿Cómo era la pestaña? 9. Ahí está. Fíjense, si yo les digo, escríbanme a 35 en hexa, ¿sí? ¿Cómo lo escribirían ustedes? ¿Cómo escribirían ese número? Yo les digo, hay que escribir ese número, convertir de hexa a binario. ¿Cómo convertirían? ¿Cómo? Tomo el 5, ¿cuál es el binario? El Exacto. 3, ¿cuál es el binario? Y el A, ¿cuál es el binario? Exactamente. Fíjense, y por eso la aclaración esta. Es decir, bueno, yo sé que un carácter en hexadecimal está representado por 4 bits. Entonces es súper sencillo. ¿Por qué? Porque yo para la... Fíjense, vamos acá. Para la letra... Perdón. Para la A... Oh, se complica con esto. Perdón. Fíjense que yo, si quiero representar la A, ¿sí? Yo quiero representar la A, voy a tener 4 bits. Voy a necesitar 4 bits. Y los 4 bits, los pesos, ¿cómo son? 4, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero armar la letra A, ¿sí? Después voy a tener 8, 4, 2 y 1. Uy, esperen que vamos a hacer una cosa. No, vamos así. ¿Sí? Y después voy a querer representar el 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? 8, 4, 2 y 1. Entonces, fíjense. ¿Cómo represento la A? ¿La A qué es? ¿Por qué? Los dígitos... Exactamente, los dígitos hexadecimales van del 0 al 9 y de la A a la F. Sí. Entonces el 10. ¿El 10 cómo es? 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, perfecto. Se hace igual que el anterior, solamente es la misma fórmula, digamos. Exactamente, con la ventaja que son 4 dígitos. Y al ser 4 dígitos es mucho más sencillo, los pesos son simples. Bien, ¿Sí? ahora entendí. Sí, sí, gracias. Entonces, y después tengo que armar el 5. 0, 0, 1, 0, 1. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que armar el número de hexadecimal a binario es súper sencillo. ¿Sí? Ahora, si yo les digo de hexadecimal, de hexa a decimal. ¿Sí? Yo podría agarrar y decirle, bueno, A por, ¿sí? 16. En el primero nos falta la H. No, es de hexa. Era de La hexa H, la H. Sí, la H de hexa. Sí, perdón. No lo aclaré. Ah, perdón. Así, ahí está. Entonces, fíjense que si yo les digo pasen de hexadecimal a decimal, es mucho más sencillo pasarlo a binario y después pasarlo a decimal. ¿Por qué? Porque después tengo los pesos. ¿Sí? 8 por 1 más 2 por 1. No. ¿Qué tendría que hacer? Si yo les digo, bueno, pásenlo a binario, a decimal. Yo agarraría- Sumar los pesos y listo. Exactamente. Fíjense, vamos a arrancar de acá. Este es el 1, perdón, el 1, 1 más 4. el 2, 4, ahí, 4, 8, 8. ¿Sí? ¿Este cuál es? 16. 16, 32, Exactamente, 32. 64. 64. 128. 128. 128. Ahí. Perdón. 128. ¿Sí? Y acá tendría que poner 256. Y después. 520. 512. 512. 1024. Después tengo 1024. 1024. 2048. 2080 y 2048. 2048. Ahí. ¿Sí?
Más o menos así. Entonces, fíjense que yo de esa manera es mucho más sencillo. Lo paso a binario y de binario lo paso a hexadecimal. ¿Lo podría resolver de otra manera? Sí. Tendría que poner, a ver si puedo copiar de acá. Quiero copiar un carácter que no sé cómo es en Linux. Sí, fíjense. Yo podría escribir A por 16 al cuadrado más, ¿sí? 3 por 16 a la 1 más, ¿sí? 5 por 16 a la 0. ¿Se entiende lo que hice? Lo mismo que hacíamos con el binario, lo mismo que hacemos con el decimal, ¿sí? Hago con el hexadecimal para pasarlo a decimal. ¿Se entiende? Ay, profe, en lo último me perdí. Vamos, ahí vamos. Yo también. Fíjense, ¿se acuerdan que en el decimal qué hacíamos? Vamos acá. Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos a esto. Para el decimal, ¿qué hacía? El primer dígito lo multiplicaba por 10 a la 1, ¿sí? El segundo dígito lo multiplicaba por 10 a la 0, ¿sí? Teníamos 10 a la 6, 10 a la 1, 10 a la 0, 10 al cuadrado, ¿sí? 10 al cubo, ¿sí? Acá hago lo mismo, pero con el 16. Si estamos trabajando en hexadecimal, ¿sí? Yo tengo que el hexadecimal, la base es 16. ¿Sí? Entonces, como la base es 16, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 16. En el decimal, ¿la base cuál era? 10. Entonces multiplicaba por 10. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ahí Lo entendí. puedo hacer así o lo puedo hacer, lo paso a binario y después acá sumo los pesos que yo tengo en 1, ¿sí? ¿Qué va a ser? 2048 más 512 más 32 más 16 más 4 más 1. ¿Se entiende? ¿Qué hice? Bueno, el 1 tiene un 1, sí. Este está en 1. Listo, lo sumo. Este, ¿cuál es? El 4. ¿Sí? Este es el peso 4. Está en 1. Lo sumo. El que sigue, ¿cuál es? El 16 está en 1. El 32 está en 1. ¿Sí? El 64 está en 0, entonces no lo pongo. Acá, sí, acá no lo puse 64. Entonces, ¿cuál es el que le sigue? 512 está en 1. Lo pongo acá, lo sumo. El 2048 también está en 1. ¿Sí? Y lo sumo y veo cuánto me da esto. ¿Sí? Que vamos a hacer una cuenta hermosa. 2048 más 512, rápido. 12 más 48, 60. 2.613 el total. Y no saquemos la cuenta. ¿Cuánto? 2.613. 2603. Fíjense, vamos a hacer la cuenta rápido. 16 más 4, 20. 20. 12 más 48 me da 60. Más 500, 560. 2560. Más 20, 80. 2.580. 2580. Más 2580. 2580 más 33, que es 32. Más 1, 2613. ¿Sí? Nada, ¿por qué hago la cuenta así y por qué les muestro la cuenta? Porque quiero que se familiaricen y empiecen a agilizar y a no... Hola, profe. Y a usar la... ¿Qué? Mira, yo lo hago de otra forma. No sé, Sí. es igual, creo. Ponele, yo tengo 85 A y A. Yo sé que A, si vos ves en el binario decimal, que A es 10 y 10. Entonces pongo 10 y 10. El otro pongo 10 y 10. En el 5 pondría 0, 0, no, 1011. Y en el otro, 1000, me parece. No me, espera, acá lo tengo. Y así voy sacando. De a 4. Para que me ¿Y te dé dio? más sencillo.
Está bien. ¿Entendés? Sí, a ver, acá no les vamos, a ver, a mí no me interesa en lo más mínimo, a ver cómo lo digo, no me interesa ¿Cómo te llega el resultado? claro, yo, a ver, yo lo que quiero es que si ustedes encuentran un método, o vean un método más, Efectivo. más sencillo y les resulta más sencillo, está bárbaro. A ver, se los aclaro y no sé si se los dije, la única manera que nosotros tenemos como docentes que tenemos de mejorar es que ustedes nos marquen las cosas. Y hay cosas que yo, y lo vamos a ver en los temas que vamos a ver más adelante, y se los voy a mencionar cuál es en particular. Pero una de las formas de explicar una cosa, uno de los temas que explico, que son los mapas de Carnot, me sucedió de encontrarme con un alumno que lo estaba evaluando y había hecho el ejercicio bien, ¿sí? Y el mismo ejercicio lo había hecho de dos maneras, en una estaba bien y en otra estaba mal. Le digo, bueno, de eso dependía si aprobaba o no el examen. Le digo, pasá el pizarrón y resolvelo. Y lo resolví de una manera y lo explicaba de una manera que me resultó mucho más sencilla y menos rebuscada de la que lo hacía yo. Y tomé eso, sí, a favor. Entonces, no tengan miedo de expresar esto, me parece bárbaro que lo cuentes, porque muchas veces hay maneras mucho más sencillas y que evita todo un rebusque que no tiene sentido. Lo importante es que lo puedas resolver, ¿sí? Así que no tengo problemas en ese sentido. Sí, Profe. sí que no aparezca por azar el número. Pero bueno, nada. Muchas Tengo una veces, consultita. diga, Entonces, el 2613 sería sí, sería el decimal de A35. ¿O entendí exactamente. mal? Ah, ok, Sí. entendí bien entonces. Acá lo tenemos, ponemos los tres, 2613. ¿Sí? Esto es en decimal. O sea que de todo esto que sacamos, lo sumamos y ahí nos da... Ajá. Exactamente. El A35 en hexa es este número en binario y es este número en decimal. ¿Sí? ¿Y el octa? ¿Está? Perfecto. Genial. Sí. Entonces, Y para pasar un decimal a hexadecimal, sí o sí tenemos que puentear por binario o se puede hacer directamente. de decimal a hexadecimal, dividí por 16. Por 16. El resto Y vamos pues, pero de ahí me queda el binario. No, te queda. te queda el O sea, decimal. el mismo procedimiento, pero con restos en hexa sería. Ah, claro, te entiendo. El Claro, en vez resto de estar con 2, va con 16. exactamente. ¿Sí? A ver, no se la compliquen porque no le vamos a pedir que pasen de decimal a hexa, pero que sin pasar por el binario. Nada, no somos. La idea es que ustedes entiendan y entiendan los sistemas de numeración. ¿Sí? De vuelta, ustedes cuando vayan a la vida real y les pidan un número en hexadecimal, lo más probable es que no se pongan con un lápiz y papel a resolverlo. Si van a agarrar un conversor de los 3 millones que hay, o la misma calculadora, y van a poner el número y le va a devolver el número. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, acá queremos que entiendan de dónde viene, ¿sí? Y por qué. La idea siempre es tratar de entender el por qué. Se metieron en una... a mí me interesa que sepan y que entiendan el porqué de las cosas, ¿sí? Porque creo que es mucho más sencillo de entender si me dicen por qué suceden las cosas y qué hay detrás de eso. ¿Sí? Lo mismo sucede en matemáticas. Si yo entiendo de dónde vienen las cosas, es mucho más sencillo. Y acá creo que lo mismo. Y corre para esta materia como para todas. Si yo entiendo el porqué, y por eso insisto que vayan también a los libros. Si yo entiendo de dónde vienen las cosas, me parece que es mucho más sencillo de incorporar. Nada más que por eso, y les voy a hinchar los quinotos con eso. Nada. Bien, les voy a hacer un pantallazo de lo que viene. ¿Sí? Algo les estuvo dando Mati,
y les va a seguir trabajando con eso. Si yo abro acá TPS, ahí. Yo al otro profesor no entendí nada. Bueno, la idea es que se lo digan. A ver, que se lo digan, ¿no? Lo digo en el buen sentido, digo, que ustedes le marquen si vos no entendí, bueno, tratar de encontrar la vuelta. De nuevo, tienen el otro profe, tienen los videos y me tienen a mí y tienen la plataforma, ¿sí? La idea es que entre todo eso puedan resolver las consultas, ¿sí? Nosotros arrancamos los números sin signo, ¿sí? Fíjense que acá tienen la tabla de binario, decimal, hexadecimal, lo que les decía. Entonces, con esto que estuvimos viendo, más lo que hayan visto con Mati, y después van a volver a repetir, creo que me dijo que algo les estuvo hablando de esto, no se preocupen, hay videos de todo esto, hay videos explicativos, lo tienen a Mati y me tienen a mí, que por más que yo dé la teoría, también doy la práctica, y no tengo ningún problema en resolver consultas de eso. Vamos a ver, ¿sí? También, bueno, los números con signo. Bueno, ¿cómo represento? Hasta acá, hasta ahí, hasta lo... Profe, una consulta. Sí. ¿Este video va a estar en la plataforma? Sí, yo ahora después les cuelgo todo. ¿Sí? Listo, gracias. Les cuelgo el enlace, es un enlace de YouTube. Nada, pero yo se los agrego, no se hagan problema. Los PDF que cargaste son estas presentaciones. Sí, lo que cargué son estas presentaciones, ¿sí? Por eso pensé que estaban cargados los otros, pero no están, pero no importa porque se los cargo. Son los Sí, videos pero que pasó En el Esto segundo ya video está. habla de los insignios. Dicen M1, M2, M3 y M4. Sí, pero Mati les pasó unos videos por WhatsApp, Sí. ¿sí? Y que son esos los que les voy a colgar, que son explicando la práctica, ¿sí? Bien. Que estoy con el pizarrón, explicándolo en un pizarrón, que por ahí es mucho más sencillo. Benjamín, Sí. todos esos videos Fue mejor ya eso los que la vimos práctica. y cuando falta un minuto para que terminen se corta el audio. En todos los videos pasa lo mismo. Que esos videos, Sí. los 4 videos, un minuto antes de que terminen se corta el audio. Bueno, ustedes no se preocupen que yo ahora se los cuelgo en la plataforma. Les cuelgo el enlace directamente de YouTube. Porque esos están convertidos y puede haber algún error en la conversión. La verdad es que no lo sé. Profe, yo los vi en YouTube y también me pasó lo mismo. ¿Sí? Se cortaban. Yo los miré, sí, y en los últimos hice como usted. Dije, bueno, lo has convertido y se ha cortado y no. Los busqué Bueno. en YouTube y no me pasó lo mismo, se cortaban. Claro, también. se corta al final. Sí, sí. Bueno, los reviso. Los reviso. O sea, lo que tiene que creo que No hay cosa. drama, se entendía igual porque era como que le daba un cierre a la explicación y se entendía lo anterior. Pero Bien. es como comentarle para que lo tenga en cuenta nada más. No, está bien, porque me sirve. No sé quién más había hablado. Sí. No, que también que los videos de Coso. Que los había visto y Coso. Fue una molestia mía por capricho, pero Coso, creo que estaban como en audio mono, creo, no estaban en Coso. Como que se escuchaba solo por la derecha. Puede ser porque esto es un tanto nuevo para nosotros en el sentido de que si bien era algo que yo quería hacer, pasar las clases a video, es la primera vez que lo hago. O sea, Sí, o sea, nada, sí. voy a ser sincero. La edición es muy complicada igualmente, así que. Y cada vez que recortaba un video, eran 2 o 3 horas haciendo la conversión. Y digo, esto no es no es tan sencillo como creía, que digo, bueno, se cortaba el video y ya está. No, tarda un rato largo y me ha pasado de que, bueno, grabé el video y me equivoqué en algo y digo, bueno, después lo corto. Y alguna me he olvidado y por ahí ven algún video que pega un salto o algo, es por eso. Y puede ser que encuentren algún insulto por ahí que se me haya pasado y no corté. Porque me pasaba eso, digo, lo tengo que cortar ahora y me agarraba la cabeza. Entonces, nada,
les pido disculpas. Sí, en uno de los videos se ve que entra alguien y ¡po! Como que, ¡oh, Dios, me cortaste el video! Pero se lo aguantó. Bueno, sí, Yo eso me reía cuando lo miraba. se me puede haber filtrado algo de eso, así que les pido disculpas. No, yo se lo comento para eso, ¿no? Igual, súper, se entendieron espectacular, porque al profesor de práctica no le habíamos entendido nada. Gracias a los videos eso pudimos entender la práctica, si no estábamos en Bueno, cero. me alegro, pero de todas maneras, Claro, porque lo que tiene eso es que te podemos volver para atrás y para adelante como queremos. eso es interesante. Por eso yo lo quería hacer antes y bueno, por tiempo uno no lo hacía, ahora la situación me forzó, pero así como me forzó, me obligó a hacerlo en tiempo récord y bueno, y puede que alguna de esas cosas se me hayan filtrado. Nada, pero está bueno que me lo marquen, así después lo edito, porque si no queda... así que cuando encuentren algo de eso, me lo marcan, me dicen o me mandan un mensaje. Les decía, estamos viendo esto de números con signo, pero si miramos el cronograma, si miramos el cronograma, seguimos trabajando y vamos a arrancar recién ahora, mañana con Mati van a arrancar esto. No se preocupen porque vamos a hacer, fíjense que hacemos un repaso la semana que viene conmigo, porque entiendo que es todo nuevo y que estos primeros temas cuestan hasta que uno agarra ritmo y se va familiarizando con esto que es nuevo, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, binario, que tengo que escribir un número que es negativo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, van a ver con Mati y la semana que viene conmigo nuevo, ¿sí? Bueno, tengo que ver un número, pero ahora tengo que ver números con signo, ¿sí? ¿Cómo represento un número con signo? Y ahí hay diferentes sistemas de representación. Hasta ahora lo que nosotros vimos es binario sin signo, ¿sí? Y vamos a empezar a ver otros sistemas de representación que me permiten escribir un número con signo. Ahora bien, para la computadora siempre es un binario. El que le da sentido, ¿sí? El que le da sentido es 1, ¿sí? A la hora de programar y ese tipo de cosas. ¿Qué dos sistemas utiliza la computadora? La computadora utiliza en particular, el complemento 2. Después van a ver con Mati, seguramente mañana va a haber videos y lo vamos a repasar la semana que viene conmigo, cualquier duda que tengan. Pero en particular la computadora utiliza dos sistemas. Para representar los números enteros con signo, utiliza el complemento 2. Que a su vez el complemento 2 adentro tiene complemento 1. ¿Sí? Acá lo tienen explicado y lo tienen explicado en los videos. Pero lo que utilizan generalmente es un primer bit para el signo y después con el resto representan el número. De diferentes maneras, pero con el resto representan el número. Vamos a ver. Complemento 1, en realidad la computadora usa complemento 2. ¿Sí? Las computadoras utilizan el complemento 2 para representar el número, ¿sí? Y el complemento 2 es, ¿sí? El complemento 1 más 1, ¿sí? El complemento 2 es el complemento 1 más 1, ¿sí? Es el anterior más 1. Entonces, por eso vemos el complemento 1. Y después vamos a ver otro número que es esta representación en exceso o sesgo. Lo van a encontrar en la bibliografía de las dos maneras, ¿sí? En exceso o sesgo. Nosotros lo nombramos como notación en exceso, pero en la bibliografía lo encuentran de las dos maneras, ¿sí? ¿Y por qué vemos esta última? Porque en realidad, ¿sí? En realidad, cuando nosotros vayamos a ver los sistemas de numeración, ¿sí? Bueno, yo quiero representar un número fraccionario, ¿sí? Quiero representar un número fraccionario en la computadora, ¿sí? Los números fraccionarios, lo vamos a ver, no se preocupen, se los comento ahora, no los quiero volver locos, pero el número fraccionario funciona de la misma manera que la notación científica del decimal, nada más que con binario, ¿sí? Pero en una de las partes
de esta notación que se llama, que es un estándar, IEEE 754, que usan las computadoras para representar el número fraccionario, ¿sí? Uno de esos estándares, ¿sí? Una de las partes es el exponente. Y este exponente, esta parte binaria, está representada, ¿sí? En... me fui. Está representada con esta notación en exceso, ¿sí? Entonces, ¿por qué vemos estos números? De vuelta, vamos a ver. Complemento 1, ¿por qué? Porque es parte del complemento 2 y el complemento 2 es el número es el sistema que utilizan las computadoras para representar los números enteros con signo, ¿sí? Y por otro lado, utiliza para los números fraccionarios, utiliza IEEE 754, que es otro estándar, ¿sí? Y parte de ese sistema utiliza, ¿sí? Utiliza notación en exceso. Entonces, la idea es esa, ¿sí? La idea es ver estos sistemas, ¿por qué? Porque son los sistemas que utiliza la computadora, ¿sí? Actualmente las computadoras utilizan estos sistemas de representación, que en el fondo son números binarios, ¿sí? Todo es binario, pero bueno, las diferentes partes de ese binario representan algo del número, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. De vuelta, van a verlo con Mati mañana, van a tener videos colgados en la plataforma y vamos a hacer repasos. Y si tienen dudas, de vuelta, las vamos a ir viendo tanto en la práctica como en la teoría, así que no hay problema. Pero de vuelta, la idea es que si algo no se entiende, le digan a Mati y que se los explique de vuelta, no hay drama, estamos para eso. ¿Sí? ¿Los videos van a estar ahora en la página? Ya lo subió, ¿no? Creo que llego. Sí, ahora lo subo. Sí, Genio. sí. Yo lo subo y les mando un mensaje. Genio, gracias. ¿Alguna duda o consulta? Yo tenía una consulta sobre eso que estabas hablando, sobre la representación signo-magnitud. En una parte del video dice, bueno, un bit de signo, 0 es positivo, 1 es negativo, y después dice n bits de magnitud. O sea, no entiendo, ¿es lo mismo o...? No entiendo. Ahí voy. Espérate que vuelvo a... Espérate que vuelvo a la presentación y vuelvo a presentar porque... Lo explico, lo cuento rápido, acá, vamos. Toda la pantalla. Apareció alguien. Este ya lo vamos a cerrar, pues no lo usamos más. Signo y magnitud, ¿sí? Todos los sistemas de representación, no sé si Mati les pasó estos videos. Los videos de esto. Sí, están cargados como M1, M2 y M3. Claro, no, pero denme un segundo, me fijo en el WhatsApp. No, los de WhatsApp son otros. Esto es... Quiero ver algo. Claro, no están los videos porque yo le hice esto una presentación, pero después está explicado en el pizarrón como los videos de WhatsApp que mandó, que los voy a subir también. Ok, ¿sí? entonces... Se los subo todos. Ya les subo todos los videos, así ahorramos tiempo. Y el que va avanzando puede seguir avanzando. WhatsApp yo me hago un lío bárbaro. Si los veo en la plataforma me es más fácil. Sí, es que lo vamos a subir en la plataforma, ¿sí? Pero bueno, por algún motivo se nos pasó y ahora yo lo subo, no se hagan drama. Pero este n bits, ¿sí? Que te referís vos, ¿sí? Es decir, bueno, yo estoy trabajando con, vamos a abrir una pestaña, ¿sí? Yo estoy trabajando con 8 bits,
¿sí? Entonces, si yo tengo este número en binario, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Suponete este número, lo que me dice el signo y magnitud es, este bit es de signo, y esto representa la magnitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Este número cómo es? Negativo porque tiene un 1. Negativo, y después lo otro es de la misma manera, ¿sí? La diferencia es que no arranco, este es el 128, este es el 128, no tengo más el 128. Entonces, ¿de dónde arranco? 64, 32, 16, 8, 16, 8, 4, 2 y 1, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, 64, 32, 16, 8, ahí. ¿Está? Ah, ok. Entonces, ¿qué número tengo acá? 64, tengo el... Esto es 64. 73, creo. El 73. Exactamente, más 8, pero quería escribir el más 1, ¿sí? Profe, ¿cómo sé que es 73? Y ahí lo Sería Porque menos sumo 73. Sumó los pesos. los pesos. ¿Este qué peso tiene? 64. Ah. ¿Qué peso tiene? 8. Por eso le puse los pesos acá abajo, ¿sí? ¿Y este qué peso tiene? 1, listo. 64 más 8, 72 más 1, 73. ¿Sí? 73. Pero fíjense que como este era negativo, es menos todo esto. ¿Sí? Menos, entonces menos 73. No se preocupen que mañana los va a volver a explicar Mati y va a haber videos explicando esto, ¿sí? Perfecto, gracias. Porque explicarlo así ahora rápido, a ver, ¿qué problema tengo con los sistemas de representación con signo? Que este primer bit lo pierdo como número. Entonces la cantidad, o sea, los números que puedo representar, ¿cómo? Eso es lo que no entendía, porque vos en 8 bits el primero queda como signo y te queda después 7 para formar el número. Exactamente, te quedan menos bits para formar el número, ¿sí? Fíjate que si todos fueran 1, si yo sumo todo esto, ¿sí? Si yo sumo 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, esto me va a dar 127, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo sé que es 127? Porque el siguiente que correspondería acá sería el 128, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo pongo todos esto en 1, tiene que ser el número anterior que este, ¿sí? No me queda otra. ¿Se entiende? Sí. Si yo sumo todos esto, tiene que ser 31. ¿Por qué? Porque si le sumo uno más, ¿sí? Me voy al siguiente, que es el 64. Perdón, tiene que ser 63. ¿Por qué? O si le sumo uno más al 63, me da 64. Me queda 1 acá y todo 0. Se van a ir familiarizando con eso. ¿Sí? Tengo 127. Puedo representar 127 números, pero también puedo representar, ¿sí? Puedo representar el menos 127. ¿Sí? Con lo cual, la cantidad de números sigue siendo la misma. ¿Sí? Nada, lo van a ver en los videos mucho más explicado, mucho más tranquilo y mucho más sencillo. Y de vuelta lo van a repasar con Mati, lo van a ver con Mati mañana. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo? Sí, está bien, puedo representar hasta 127, pero de los positivos. Pero tengo 127 para el lado de los negativos. ¿Sí? Entonces, no es que pierdo cantidad de números, sino que me varía el rango de números que puedo representar. ¿Sí? ¿Está? De vuelta, yo le vamos a ir subiendo los videos y mañana lo van a ver con Mati de vuelta. ¿Está? Bárbaro, gracias. Genial, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, nos vemos Gracias, la semana que profe. viene a las 6 de la tarde. Gracias. Listo, Bueno, gracias. Adiós, nos vemos. gracias. Adiós. Adiós. Chao. Venga.